Bueno, en estos momentos se está configurando, listo. Ya así comenzó la grabación. Entonces, pues, un saludo muy especial a todos. Vamos a comenzar nuestra segunda sesión en línea. Recuerde que cuando vayan a intervenir, lo único que tienen que hacer es abrir su micrófono y hacer las preguntas que estaré respondiendo durante todo el proceso de la presentación. Bueno, para esta segunda sesión, pues iniciamos con nuestro saludo. Les cuento que estamos ya en proceso de grabación y solucionamos inicialmente las dificultades que hayan tenido hasta ahora. La mayor dificultad que me escribieron era que teníamos problemas con la grabación del video. Realmente sí se tuvo problemas, ya que la plataforma pues solo deja entrar las personas que tienen correo de mi cena o correo cena, perdón. Entonces no los dejaba ver la grabación y por lo tanto debí crear un canal en YouTube y poderles montar la grabación. Miremos cómo nos quedó en ese momento y cómo consultarla por si alguno de ustedes ha tenido dificultades. Entonces, aquí estoy ya en mi rol como aprendiz en la plataforma. Les recuerdo que aquí vamos donde dice sesiones en línea. Buscamos lo que dice grabaciones y aquí tenemos nuestra primer grabación. Le doy clic a la grabación, me dice de qué se trata y fuera de eso tiene un link, un enlace para hacerlo. Puedo hacerlo por acá por YouTube o puedo hacerlo por este lado, ¿cierto? Entonces, si le doy clic acá, mire, se carga directamente al canal de YouTube y aquí pueden ustedes ver la grabación. Pueden adelantarla, pueden buscar. Aquí. Entonces, la sesión funciona correctamente, no tenemos problemas. Por este lado, pues ya no tenemos ese problema ni del tamaño de la grabación, ni tampoco que restrinja el acceso. Entonces, para aquellas personas que no pudieron estar en la primera sesión o les quedaron dudas sobre las actividades de la primera sesión, pues los invito a que consulten la grabación. ¿Alguno de ustedes tuvo alguna duda, algún problema? Rosa, Richard. Sí. No te escucho, Richard. Tienes cerrado el micrófono. Si tienes de pronto problemas con el micrófono, puedes usar el chat de la reunión. Bueno. ¿Y Rosa ha tenido algún problema en estas primeras? Profe, el problema mío realmente ha sido de tiempo, Ah, correcto. Bueno, entonces, pues, de tiempo, pero sí estoy un poco perdida con la actividad uno, aunque pues ya me leí toda la información. Sí, no sé por qué, pero no he captado cómo es que debo hacer. eh, bueno, vamos a premiar pues a Rosa que por su participación. La primera es muy sencilla esa actividad. Vamos a verla acá. Perdón, segundito que, ¿será que había cerrado entonces de pronto la actividad? Bueno, entonces entro a mi plataforma, voy a entrar con el rol de un aprendiz, ¿cierto? Entonces aquí yo cambio aquí preferencias. Ah, perdón.
Ya está, ya parece que tengo el rol de aprendiz. Estoy como aprendiz todavía aquí. Correcto. Entonces, entro a mis cursos y en mis cursos pues entro al que estamos haciendo, aplicación de SIG, y me voy a, primero que todo, ¿qué es lo más importante? La guía de aprendizaje, así como lo dijiste. Abro la guía y la guía me dice a mí qué es lo que debo hacer. Entonces, esa primera actividad me dice a mí que debo identificar todos los requisitos que se tienen, ¿cierto?, para elaborar un plan de manejo forestal. Y ese plan de manejo forestal, pues tiene que ser en la finca de Don Pedro, por lo tanto, tiene que ser en Mocoa, en Putumayo, ¿cierto? En Mocoa, en La Pedragosa, pasa finca. Bueno. Para poderlo hacer allá, tengo que consultar los documentos de Corpo Amazonía. No me sirven los de otras partes, de otros departamentos. ¿Por qué? Porque la Amazonía tiene unas condiciones especiales y cada departamento tiene unas condiciones. Entonces nosotros tenemos una ley, ¿cierto? Que es la resolución 07, perdón, que es el decreto 1076 del 2015 que rige a nivel nacional. Pero tenemos también un componente importante que es la resolución 0727 que es para Corpo Amazonía. Entonces, para facilitarles el trabajo, cuando ustedes pasan aquí a la primera actividad, ¿cierto? Cuando pasan a la primera actividad, perdón, acá me falta, está un poquito lento, listo. Les puse los decretos y la resolución. Entonces, en los decretos, yo les digo, es importante que busquen en los decretos le dan con la fusión, por ejemplo, bosque, ¿cierto? Y busquen lo que tiene que ver con la parte de bosques. Entonces ustedes van y buscan qué tiene que ver con todos esos bosques. Pues hay muchos. Entonces, ¿qué tipo de bosque es el que vamos a hacer o qué resoluciones o qué vamos a buscar? Entonces ya es licencias, explotación o qué es lo que vamos a buscar. Entonces, ese es un tic que les puede ayudar para buscar esa parte, ¿cierto? Entonces, plan de establecimiento y manejo forestal, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Cierto? Y cuando van ya a la resolución, que es la más importante, pues ahí deben ir a esta parte final de la resolución, ¿cierto? Que es donde está el artículo 20, que son el contenido mínimo de los planes de manejo forestal. Eso es lo que les está pidiendo, una lista de chequeo para eso. ¿Qué tiene que tener esa lista de chequeo? Pues todos estos ítems, porque si usted va a hacer ese plan, pues tiene que contar con ellos, pero tiene que tener una estructura y esa estructura, como bien lo dice, pues tiene que ser de lista de chequeo y una estructura de lista de chequeo, pues tiene que contar como con determinar el área que se va a evaluar. Entonces, por decir algo, ese informe cuenta con nombre y periodo del plan. Entonces, pues yo tengo ese que es el ítem que voy a evaluar, pero tengo que tener un sitio donde hago verificación y digo sí o no, ¿cierto? Si lo tiene o no lo tiene. Tengo que tener ese espacio y tengo donde poder anotar cualquier cosa. Muy similar a lo que les planteo aquí como el instrumento de evaluación. Entonces miren que esa actividad se evalúa con este instrumento. Y este instrumento, esto es una lista de chequeo. Mire, tienen el ítem que se va a evaluar, tienen el formato para verificar si cumple o no cumple y las observaciones. Entonces, así debe estar presentado su lista de chequeo para ambas normas, ¿cierto? Que es lo que nos está pidiendo para el decreto 1076 y para la resolución. Entonces, eso es lo que nos pide esa primera actividad. Es sencilla, es leer con mucho juicio la guía para poder
entender qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, vuelvo y les insisto, leer bien la guía. Y en el segundo punto nos está diciendo, mire, todos estos componentes que si vemos aquí están también dentro de lo que dentro de lo que acabamos de decir. Mire, entonces lo que es fisiografía, clima, cuerpos hídricos, suelos, vías de extracción, lo que ustedes quieran de ahí, ¿cierto? Que nos está pidiendo. Aquí básicamente les dice, al menos que tengan, donde encuentran la parte de clima, geología, geomorfología, topografía, suelos, hidrografía, hidrología, ¿cierto? Procesos erosivos, entre otros, en donde encuentran esos componentes, en qué sitios. Entonces, aquí viene un ejemplo. La parte del clima en el IDEAM con este enlace que va al IDEAM, ¿cierto? Y los formatos disponibles. Entonces, ustedes miran allá qué formatos tienen disponibles para ustedes descargar la información, qué tipos de formatos, y diligencian eso. Si ustedes ya conocen otras fuentes donde también pueden averiguar dónde consultar el clima, pues lo colocan acá. Entonces, es sencillo, es diligenciar esas dos actividades, ¿cierto? Recuerden que todo esto sirve y es importante siempre y cuando ustedes hagan la lectura del material formativo. Y en el material formativo de este como tal, que viene, que está aquí atrás, este componente, que lo tenemos acá. Acá ustedes tenían con mucha claridad, pues cada uno de los puntos, ¿cierto? Entonces, acá nos dice fuentes de información. Entonces, miren que ustedes tenían acá las fuentes, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, lo que es Colombia en Mapas, estas que son importantes, y ahí van a encontrar ustedes esa información. Entonces, ¿qué encontramos en cada uno de ellos y qué tipo de información hay? Entonces, si yo voy a Colombia en Mapas, por ejemplo, entro a esta página, pues tengo que mirar qué es lo que tiene, aquí averiguo, busco, hago lo que necesito buscar, ¿cierto? Acepto términos, él me da un pequeño instructivo y navego en él. ¿Qué es lo que voy a encontrar? ¿Qué tipo de archivos estoy encontrando? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Entonces, mire que es sencillo. Este es sencillo. Esas dos actividades. Ahora, cuando hago esas dos actividades, pues las envío por los sitios que tiene cada actividad para ser enviada. Entonces, acá en esta primera, que es la del decreto, entonces aquí me sale a mí calificar, pero a ustedes les sale enviar, ¿cierto? Entonces, por ahí es que ustedes envían. Voy a cambiar aquí el rol otra vez que se me cambió. Cambiar el rol. Voy a cambiarlo a aprendiz para que se vea como lo ven ustedes. Y entonces, cuando yo digo acá, dice agregar entrega y por ahí ustedes envían su evidencia. ¿Cómo la deben enviar? Como está explicado en la guía. En la guía les dice muy claro cómo se envía. En PDF, todas las cositas, mire, cómo se envía. Ahí están los documentos. Espero que con esa explicación que ya la había dado en la sesión 1, pues de todas formas se les facilite más la presentación porque vi bastantes evidencias malas porque se fueron y buscaron, como quien dice en internet, y buscaron, necesito que eh, una lista de verificación para un plan de manejo forestal o qué contenido tiene un plan de manejo forestal y enviaron eso. Y como les dije en la sesión 1, si hacen eso, pues no les funciona porque los planes forestales que aparecen salen de cualquier corporación. Y para esta solo nos sirve Corpo Amazonía con ese decreto que es el que nos está mostrando. ¿Cierto? Bueno. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Pero que con esa nos quede pues muy claro la parte de lo que eran las actividades de la primera semana.
Vamos ahorita entonces a lo que, si hay alguna otra dificultad o algo, recuerde, abren el micrófono y hacen la pregunta, ¿cierto? Bueno, entonces vamos ya para la segunda actividad. Ya la segunda actividad, como lo acabamos de decir, pues lo primero que yo hago para hacer esta segunda actividad es leer la guía, ¿cierto? Y la guía ya me dice, mire, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces dice acá fácilmente, actividad de aprendizaje número 2, o sea, la AA2. Levantar información geográfica de la unidad productiva de acuerdo con protocolos establecidos. Le dice, una vez identificada la información necesaria, los requisitos y fuentes de información geográfica, que fueron las actividades de la actividad anterior, para la elaboración del plan de manejo forestal y agroecológico, de acuerdo con la normatividad vigente, se da continuidad al proceso de consolidación del proyecto a través de operatividad, digitación, análisis y reporte de datos sistematizados a través de herramientas tecnológicas que aportan la gestión de dicha información. Entonces ya vamos a entrar ahí a utilizar lo que es los sistemas de información geográfica. Para dar comienzo a la sistematización de la información y dependiendo del sistema operativo que utilice su teléfono celular, diríjase a la tienda virtual de App Store. Identifique e instale aplicaciones GPS para la captura de información geográfica. En el componente formativo, estructura de SIG para un plan de manejo forestal y agroecológico, podrá identificar las diferentes aplicaciones existentes. Entonces, acá es donde ustedes deben ir a una de las que aparece en la capacitación. Yo sé que hay muchas otras. Yo bajo Google Maps o yo descargo Maps de, bueno, cualquiera de las otras aplicaciones, Google Earth, todas esas, sí, son sistemas de información geográfica, pero aquí nos pide que incursionemos en estas otras. Entonces vamos otra vez a lo que es nuestra plataforma, vamos a lo que tenemos aquí en los fundamentos, ¿cierto? Vamos acá, devolvámonos un poquito acá y busquemos las que nos daban. Perdón, aquí se está más atrás. Eh, segundito. Se me perdió aquí. Bueno, no. Entonces veamos aquí a ver qué pasó, qué fue lo que me salté. Ah, ya. Perdón, ya sé qué fue lo que pasó aquí. Porque estas son para las dos primeras actividades. Ya tengo que pasar a el material formativo de la siguiente actividad. Componente formativo, entonces ya el segundo componente, ¿cierto? Que es estructuración de un sistema de información geográfica para un plan de manejo forestal y o agroecológico. Entonces, aquí tenemos la teoría. Recuerden, está la introducción, cómo se hace la captura de información geográfica, el manejo de software SIG abierto, gestión de la información geográfica del proyecto y una actividad didáctica. Entonces, me voy acá, ver más, entro al videíto que me va a dar una claridad, cómo se captura la información geográfica, cómo funcionan los GPS, nos habla de las diferentes constelaciones. Miren que esto es relativamente muy nuevo, la más antigua es de 1993, que es GPS, pero si ustedes se fijan, estas, casi todas estas nuevas son 2018, 2019, 2017, entonces muy importante que miren eso y tener muy clara la precisión de estos equipos. Lo que son estos GPS, igual que el del celular, tienen una precisión entre 3 y 30 metros.
para que tengan en cuenta. O sea, que cuando me marca un punto, que yo estoy aquí dentro de la casa, estoy marcando un punto, posiblemente me saque a la vía de afuera, me localice el punto con un error entre 3 y 30 metros. Y hay unos que son todavía un poco más precisos, pero miren que también tienen un error, ya no bueno, una precisión entre este que está mal aquí es entre 1 y 5 metros, ¿cierto? Entonces, esa precisión mejora un poquito porque tienen un software que ayuda a recalcular mejor, pero es proceso de software. Mientras que ya este otro tipo de receptores de posicionamiento, estos pues ya manejan dos frecuencias, L1 y L2. Esa ya nos da una precisión de más o menos 5 milímetros. Miren qué gran diferencia. Entonces, estas ya sí nos sirven para trabajos muy precisos de topografía, de localización de redes de alcantarillado, de muchas cosas, pues cierto. Entonces, importante. Bueno, y aquí debajito de esto, entonces ya tenemos las aplicaciones de GPS, las que estamos hablando. Entonces, si ustedes se fijan, aquí nos dan 12. Survey Master, eh, eh, Topo Drive, entonces nos dan diferentes. ¿Cuál es la idea? Seleccionen una de estas, ¿cierto? MapAGIS, cualquiera de estas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho utilizar LocusGIS. LocusGIS me parece que les da mucha versatilidad porque los deja a ustedes hacer recorridos, grabar, tomar fotos, tomar información, hacer muchas cosas al momento de estar geoposicionando, marcando. Los deja también desde lejos medir áreas, hacer muchas cosas. O sea, de manera generalizada, este me gusta mucho, pero en sí todos son muy buenos, funcionan muy bien y fuera de eso, pues los pueden descargar en la App Store, ¿cierto? Tienen una versión gratuita con restricciones. Ese LocusGIS, por ejemplo, lo deja montar hasta 3 proyectos máximo. Pero bueno, para hacer el primer trabajo vale la pena, es bastante bueno. Apréndanlo a usar, es muy bueno. Entonces, esa es la primera actividad. ¿Cuál es esa primera actividad? Voy allá y escojo uno de esos sistemas para identificar las diferentes aplicaciones existentes. Como parte de la identificación de funcionalidad, podrá identificar el departamento de Putumayo y el municipio de Mocoa. Entonces me voy allá, identifico el departamento de Putumayo y el municipio de Mocoa. Y con el fin de ir generando un acercamiento a la ubicación del predio que hace parte del estudio de esta guía, entonces, pues me pone una tareita. Ya sé dónde queda ahí Mocoa y dónde queda, pues, dónde queda Putumayo y dónde queda Mocoa. Entonces, ingrese en su computador el software de código. Ah, bueno, ese para esa primer parte. Ya vamos a ver de qué se trata. Fuera de eso, nos dice instale en su computador el QGIS. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos, ¿cierto? Que es el software libre ya para el computador. Entonces, el primero es para el celular y el segundo es para el computador, con el fin de desarrollar el proceso de análisis de información. Se aconseja utilizar la versión más estable para el momento. Diríjase a la página de Catastro. Entonces, después de que lo descargo, me voy al IGAC, que ustedes ya lo visitaron. En la parte de Catastro, me voy al Geoportal y ahí descargo el archivo vectorial del predio. Ese archivo vectorial es el que vamos a utilizar para poder hacer el trabajo de don Pedro. Y nos dice que en ese archivo vectorial que vamos a trabajar en QGIS, pues debemos configurar la tabla de atributos. Y esa tabla de atributos, ¿cierto? La debo configurar y debo crear un archivo shape, ¿sí?
Entonces, con esa tabla debo yo colocarle el nombre al departamento, el nombre al municipio, el nombre del predio, debo calcular el área del predio y debo calcular el perímetro. En el mismo software, calcule las geometrías respectivas, área y perímetro, definiendo el sistema de unidades métricas. Entonces, es importante. Para esta vamos a darle al área en metros, en hectáreas, perdón, y, y al perímetro en metros, para que nos quede, para que aprendamos a usar esa calculadora de campos. Entonces, guarde el archivo en un formato shape. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Guardar ese archivo en un formato shape. Y defina el área de la unidad productiva, identifique las coberturas de uso del suelo que se desarrollan en la unidad productiva para dicho fin. En el software QGIS cargue el mapa base Google Satélite, Bing Satélite, que permite identificar las diferentes coberturas presentes. Entonces, esto que vimos de lo del QGIS con esta tabla de atributos que descargamos la finca de Don Pedro son las dos actividades para esta semana. Esta otra del archivo, perdón, de la unidad productiva es para la siguiente semana, pero de una vez, como es parte de esta unidad, leámoslo. Dice, crea una capa shapefile con geometría polígono y digitalice las coberturas presentes teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Entonces, en la tabla de atributos debe crear un campo denominado cobertura de tipo texto con una longitud de 30 caracteres. Entonces, ya aquí nos está dando unas especificaciones. Las posibles coberturas que van a encontrar son pastos, cultivos y bosque. Entonces, debo dividir esa finca de Don Pedro en qué parte hay coberturas, en cuál parte hay bosques y en cuál hay pastos. Te escucho, Rosa. Para eso nos sirve mirarlo de Corina Cover. Para este vamos a trabajar, eh, no, vamos a trabajar lo sencillo como lo tenemos, como vamos a descargar mejor dicho, vamos a hacer, como este es un curso tan básico, vamos a hacerlo de la manera rudimentaria como está acá. Si tú quieres, lo puedes hacer de ambas maneras como para poderte ayudar, pero solo utilicemos esta primera para que podamos hacer uso de las herramientas en su forma sencilla, ¿sí? Sí, me hice entender. Sí, sí, señor. Sí, sí, Ah, señor. correcto. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces calculo las áreas, pero como les digo, esto ya es para la siguiente semana. Bueno, material de formación. Entonces, para el desarrollo de esta actividad es importante la lectura y el análisis del componente formativo, estructura de UCI para un plan de manejo forestal y agroecológico. Evidencias requeridas para el desarrollo de la actividad. Se requiere la entrega de la evidencia que se describe a continuación. Entonces, aquí es donde ya empezamos las evidencias. La primera evidencia que nos está pidiendo es una guía de manejo de GPS. ¿De cuál GPS? Entonces, como lo dijimos ahorita, de uno bueno, de uno de los que mostramos ahora en la plataforma, ¿cierto? De uno de los que mostramos en el material formativo, que es uno de estos. De uno de estos ustedes le van a hacer la guía, ¿sí? Pues esa es la parte importante, que ya se me perdió aquí. Entonces, voy a hacer la guía de ese GPS. Voy a tratar de sacarle la mayor utilidad. Entonces, montémosle, sacamos pantallazos. Debemos sacar muy bueno un pantallazo a un lado y la descripción al otro lado para que vayamos mostrando del celular lo que se va haciendo y hacemos una buena guía de manejo de GPS. Entonces dice aquí, para la aplicación
seleccionada para el uso del GPS investigue la forma de uso y mediante capturas de pantalla elabore una guía rápida de uso que incluya la identificación de la herramienta y la identificación del lugar en Putumayo y el municipio de Mocoa, con diferentes características que permita evidenciar la herramienta a nivel de ubicación y componentes. Entonces, ahí ya nos está pidiendo eso. Entonces, ya nos está pidiendo ubicar en Putumayo y Mocoa, ¿cierto? Es clave hacer esto y ahí podemos marcar un sitio en el Putumayo y un sitio en Mocoa, que debe quedar referenciado en esa guía de manejo de la aplicación. Entonces, aquí ya nos dice cómo lo enviamos. Ahora vamos para la otro que es el archivo vectorial de la unidad productiva. Entonces, el archivo creado en el formato shapefile debe ser guardado en una carpeta y comprimirse para su envío. Esta evidencia recopila, el paso a paso desarrollado con el software de código libre QGIS. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Entonces debe estar el documento comprimido con el archivo vectorial solicitado, una extensión la que ustedes escojan, o sea, cualquiera, si es un zip, si es un WinRAR, bueno, en cualquiera de esos formatos. Para hacer el archivo del producto, remítase al área de la actividad, o sea, para el envío, y envíenlo, ¿cierto? Como lo han hecho. Muy bueno, si también le toman una imagen a lo que hicieron, porque hay veces que llega dañado el archivo porque no se envió como era correctamente. Entonces, pues, a veces si tienen problemas en el envío, como lo hicieron, entonces también envíen un PDF donde demuestre que se hizo la actividad. Vamos a explicar rápidamente cómo se hace esta parte del QGIS para aquellos que nunca lo han manejado. Recordemos que este es un curso pues básico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros vamos y montamos aquí en la plataforma, pedimos QGIS, escribimos QGIS, ¿cierto? Bueno, este ya se nos fue derechito donde era, pero es muy importante que ustedes en este como tal se den cuenta que están mandando al que dice qgis.org, o sea, de organización. Él siempre les va a decir acá que les está cobrando y no es que esté cobrando, sino que si ustedes quieren donar a los creadores. Entonces, uno le puede poner el traductor y una vez, ahí me gusta ponerle aquí, dice, antes de comenzar la descarga, le dan una recomendación muy importante. Si a usted le gusta estar viendo qué es lo último que han diseñado y hecho para el software QGIS, que con cierta frecuencia lo están actualizando, entonces puede bajar la última versión. Pero resulta que a veces esa última versión todavía no es la más estable, ¿cierto? Entonces acá les recomiendan a usted también utilizar la más estable y es lo que siempre hacemos. Entonces salto y voy a descargas. Entonces hago el salto aquí y ya me voy acá. Acá yo puedo coger este que es el último, ¿cierto? Es el último, pero este es el más estable, el 3.4, ¿cierto? Y la última versión para Windows es el 3.42. Entonces, ustedes de acuerdo a su plataforma pueden descargar cuál es el que quieren. Me voy aquí, la recomendado última versión para Windows 3.42. Entonces, apenas le doy clic ahí, él empieza la descarga. Yo la voy a frenar acá, ¿cierto? Yo ya lo había descargado para que no nos demoremos tanto. No lo puedo montar en este computador porque los computadores del SENA tienen un montón de restricciones y los permisos solo se los dan allá en el SENA. Pero entonces yo tenía la descarga aquí. Mírenla acá, aquí queda la descarga. Le doy doble clic a la descarga.
Ya me voy a pasar allí que me lo está cargando en la otra pantalla. Y entonces acá yo me voy a descargar y le digo next. Entonces yo escojo, primero digo acepto los requerimientos, escojo qué quiero que se monte, le puedo dejar todo para tenerlo todo completo, le doy next y él empieza su proceso de descarga, ¿cierto? Cuando ya lo tengo descargado, aquí me voy a salir de él, finalizar. Entonces ya lo puedo tener en mi computador. Y en mi computador, pues vamos a cargarlo acá. Un segundito, aquí lo estoy cargando. Él a veces se demora un momentico para cargar. Eso. Entonces, aquí lo tengo. Él normalmente cuando carga, pues me va a mostrar proyectos y cosas que he estado haciendo. Entonces, yo le doy proyecto nuevo y ahí voy a comenzar. Entonces, ahí lo tengo limpiecito, ¿cierto? Voy a ver cómo pongo esta barrita para que no nos estorbe tanto. Listo. Ya tengo este punto, es clave, importante. Esta es nuestra plataforma. Aquí tengo todo lo que son los desplegables, o sea, las herramientas que me permiten a mí hacer uso de todo esto, ¿cierto? De toda esta parte. Es importante navegar por todas esas herramientas. ¿Sí? Aquí tengo el navegador y aquí tengo las capas. Recuerde que los sistemas de información funcionan por capas. Entonces es como si yo rayara una primera capa con un dibujo, sobre ese pusiera un acetato y hiciera otro dibujo y otro, y todas esas son capas. Entonces las voy manejando acá. Son las capas. Entonces aquí ya me dice, vea, complementos, muchas cositas. Hay veces que se nos desaparecen estas y cómo las recupero. Entonces es muy fácil. Me paro en una de estas barritas aquí al lado de ayuda por fuerita, le doy clic derecho y aquí me salen todos los paneles y todas las barras de herramientas. Entonces cuando yo le doy clic, cada una de ellas aparece. Vea, por ejemplo, el panel de capas. Si lo borro, desaparece. Pero si vuelvo otra vez acá y le doy panel de capas, él vuelve y aparece, ¿cierto? Entonces, esa es la forma de recuperar. Ahora, vamos para lo de don Pedro, que es el punto clave que necesitamos para hacer este trabajo. Entonces, me voy para donde don Pedro. Y entonces, don Pedro me dice a mí que está. Bueno, primero que todo, ¿qué fue lo que me dijo aquí la guía en la actividad? Que debo ir al geoportal. Y si ustedes se fijan dentro de la guía de una vez, también tiene el acceso directo al geoportal, ¿cierto? Me voy al geoportal del IGAC. Pues yo ya había puesto aquí ahorita lo que era consulta catastral y de ahí me aparece este de acá, ¿cierto? Entonces yo puedo ir filtrando por todos estos daticos para poderlo ir viendo. Normalmente a veces me aparece cortico, entonces yo le puedo ir más para que aparezca y me deja filtrar. Y entonces yo tengo el número predial. ¿Dónde tengo el número predial? Lo tengo en la guía. Entonces me voy a la guía. Ay, no me diga que se me cerró la guía. Bueno, se ve que cerré la guía. Regálenme un segundito, vuelvo y la abro. Vuelvo y abro la guía de recurso educativo. Me voy aquí a la guía de aprendizaje. Vuelvo y abro la guía. Y entonces aquí en la guía me dice que don Pedro, que la finca de don Pedro tiene este número catastral. ¿De que se me fue este número catastral? Entonces, ¿yo qué hago? Copio el número catastral y lo llevo a la consulta. Lo coloco aquí y de una vez le digo consultar. Entonces, mire lo que está pasando. Él empieza a consultar. Ahí ya me sale el predio de don Pedro. Entonces, aquí tenemos el predio de don Pedro. Y dice que este es el número predial
actual y este es el anterior, que está en el municipio de Mocoa, de Putumayo, que la finca se llama La Pedragosa, que tiene un área de 9.000, bueno, no, 964.352 metros cuadrados, que no tiene área construida, que es de destino agropecuario y que la fuente es el IGAC, ¿cierto? El Agustín Codaxi de 2023. ¿Qué debo hacer en este momento? Este pedacito de acá, si ustedes se fijan, está el loguito para descargar. Yo le doy descargar y entonces él me descarga el archivo. ¿En dónde me lo descarga? Acá en descargas. Aquí tengo mi archivo. Ese es el que yo voy a trabajar. Ese es el clave para mí, para hacer mi trabajo. Entonces él me lo baja en este que es un paquete comprimido JSON, ¿cierto? Que tiene toda la información que yo necesito del predio de Don Pedro, ¿cierto? Entonces, aquí, bueno, cuando yo hago clic en cualquier otro sitio, pues puedo consultar el catastro o algo de un lote. Ustedes pueden consultar ahí si ya está acá el catastro de su finca, de su predio, de cualquier cosa ya. A veces dentro de las ciudades no alcanza a tener eso, como otros sí. Entonces, mire, aquí, por ejemplo, puedo consultar este lote y entonces acá ya me dan pues el dato. Entonces, este les sirve, les da mucha información que les puede servir, ¿cierto? Correcto. Bueno, entonces dejémoslo por acá. También pueden consultar coordenadas y alturas, consulta de uso del suelo, consulta de clases agrológicas y la consulta catastral por este link, ¿cierto? Entonces miren lo bueno. Ahora, ¿qué voy a hacer yo en mi QGIS? Entonces ya tengo aquí mi QGIS. Lo primero que yo debo hacer, lo ideal, es, primero que todo, voy a cuadrar lo que es el geoide, o sea, cuáles las referencias que debe tener de coordenadas mi mapa. Entonces, le doy clic acá y mire que él me aparece que está con las coordenadas internacionales del mapa mundi completo. Pero para nosotros, ¿cuáles son las importantes? Magna Sirgas. Para nosotros, entonces, es muy clave utilizar, mire que esta es especial para nuestro país, para Colombia. Entonces, ¿cuál es? EPSG 4686. Acá me debe quedar esa como tal. Entonces le digo aplicar. Entonces, mire, ya cambia, ¿cierto? Y le digo aceptar. Entonces ya las coordenadas que estoy manejando son estas. ¿Qué debo hacer? Llevar mi archivo acá. Hay una forma muy fácil. Ustedes ya dentro de la literatura y todo pueden encontrar pues otras formas de hacerlo. Yo les voy a mostrar aquí la más sencilla. Ustedes ya descargaron el archivo, pero tengo un pequeño problema. Ese sí se me había olvidado decirles. Yo debo crear la carpeta donde voy a trabajar mi proyecto. ¿Por qué debo hacer eso? Porque si no, él me va a tirar archivos por muchas partes que no van a estar. Como yo aquí borro muchas de las cosas, entonces yo lo voy a dejar aquí en descargas, pero voy a crear la carpeta. Entonces me vengo aquí a una nueva carpeta que voy a crear, que voy a llamar La Pedragosa, ¿cierto? Que es esa finca La Pedragosa. Entonces, en esa carpeta voy a crear dos tipos de archivos, ¿cierto? Voy a crear uno inicialmente que lo voy a llamar eh, capas, ¿cierto? Y otro vamos a llamarlo proyecto. Inicialmente, hagámoslo así, capas y proyecto. Entonces, en las descargas yo tengo aquí ya
lo que es la que bajé del IGAC. Entonces, esa es una capa. Entonces, guardemos esa capa acá, ¿cierto? ¿Por qué lo debo hacer así? Porque cuando ustedes me manden su carpeta comprimida y no tenían sino que lo dejaron por fuera en descargas, entonces este archivo no va a llegar y va a llegar dañada la información que ustedes manden, ¿cierto? Entonces estoy acá, ya tengo mi geoide configurado, me voy a proyecto, voy a crear un nuevo proyecto, ¿cierto? Que es este, y le digo guardar como. Y ese guardar, entonces me voy allá donde dije en descargas, en La Pedragosa, me voy a proyectos y voy a grabar La Pedragosa. Y me gusta hacerlo a veces para no tener problemas, pues le pongo la fecha. Entonces, por decir algo, 03/03/2025. De esa manera, sé que es el trabajo que estoy haciendo hoy, que lo tengo ahí grabadito. Entonces, mire, aquí ya me quedó guardado, ¿cierto? Entonces, me voy yo. ¿A cuál me voy? No voy a coger este que tengo por fuera, no. Voy a coger el que tengo aquí en La Pedragosa, en capas, porque este es el que me va a quedar dentro del proyecto. Entonces lo traigo y lo suelto en el QGIS. Entonces mire que aquí ya me aparece, ya tengo la capa acá. Esta es esa finca, ¿cierto? Entonces lo primero que me dicen es, grabe eso en un archivo shape. Entonces, recuerde que aquí en este momento lo tengo en esta capa, ¿cierto? Lo tengo en esta capa, pero lo debo guardar en un shape. Entonces le doy botón derecho, ¿cierto? Y ya con botón derecho le digo acá exportar y guardar objetos como. Entonces ahí ya me sale esta tabla. ¿Qué es lo primero que yo hago? Entonces, ¿qué formato me está pidiendo que lo debo guardar? Entonces me dice que shape, ¿cierto? Ah, tengo que buscar dónde dice que es shape. Entonces vamos a buscarlo aquí, que es shape, que es el formato shape, archivo shape DR, ¿cierto? Entonces, ese es en el que lo vamos a guardar. Fuera de eso, aquí me dice el nombre del archivo. No cometan el error de ponerse a escribir aquí el nombre. Primero tengo que explorar dónde va a quedar, ¿cierto? De ahí me voy entonces a mi proyecto La Pedragosa, me voy a las capas, ¿cierto? Y esta capa en especial, pues es una capa de polígono, entonces puedo crear de una vez y puedo decir, voy a crear una carpeta que la vamos a llamar polígono, polígonos. Le digo abrir, ¿cierto? Y voy a tomar aquí, digo, La Pedragosa, ¿cierto? Entonces ya tengo mi archivo shape para crearlo en La Pedragosa. Todavía no se ha creado, apenas está la ruta donde se va a crear, ¿cierto? Recuerden en qué vamos a grabarlo nosotros, en qué. Entonces, tengo que tener muy claro que debe ser en Magna Sirgas, el mismo que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces le digo aceptar, lo grabo en este formato y ya tengo todo lo otro listo. No tengo que hacer más modificaciones. Le digo aceptar. Entonces ya tengo La Pedragosa. Y aquí me dice que se creó con éxito, ¿cierto? Entonces ya lo tengo. Y recordemos que debe quedar nuevamente. Esto normalmente se va como cambiando porque cogió inicialmente el que habíamos hecho. Entonces le doy guardar para que me quede guardado La Pedragosa. Listo. Ya este formato que tengo aquí, no lo necesito. Entonces, lo puedo dejar de iluminar. Lo dejo solito.
ya tengo la pedregosa. En la pedregosa, ¿qué fue lo que me pidió la guía? Entonces me dice que en este archivo yo debo, vamos a ver qué es lo que nos dice. Nos dice que yo debo la guía aquí. Me dice que en ese archivo yo debo configurar la tabla de atributos donde debo colocar esto, ¿cierto? Entonces, lo primero que debo yo colocar en la tabla de atributos es el nombre del departamento, ¿cierto? Entonces, vamos a ir creando pues estas cositas. Vamos a ir haciéndolo. Yo lo pongo aquí al ladito para ir haciéndolo más fácil, para no estar moviéndolo, ¿cierto? Perdón, se me estiró aquí. Listo, entonces estoy aquí en el QGIS y debo crear la tabla de atributos. ¿Cómo se crea la tabla de atributos? Me paro aquí en la pedregosa, ¿cierto? Le doy botón derecho, y en ese botón derecho le digo abrir tabla de atributos. Y entonces ya con el izquierdo se me crea la tabla de atributos. Ah, este ya me había quedado aquí cargado. Bueno, lo vamos a volver a hacer. Que voy a eliminar estas. Voy a eliminarlas. Voy a eliminarlas de una vez para... Entonces, vamos a eliminar. ¿Verdad? Entonces, para eliminar las que tengo yo ahí, puedo ir marcando hasta desorganizar. Vamos a marcar aquí. Vamos a editar. Tengo que poner el lapicito. Cuando esté editando, ya sí puedo hacer modificaciones, ¿cierto? Entonces, vamos a eliminar. Para eliminar, hundo este lapicito rojo que dice borrar campos. Entonces puedo ir borrando cada uno de ellos. Voy a borrarlos todos para que los volvamos a hacer, para hacerlos. ¿Cierto? Listo. Los borro. Perdón. Los borro y los borro. Listo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aceptar. Listo. Entonces aquí no hay nada. Listo. Ya tengo borrado, tengo esto limpiecito. Y lo primero que me pide a mí es crear un campo con el nombre de el departamento, ¿cierto? Entonces, aquí en editar, no se les olvide, con el lapicito doy a editar, si abre esto. Hay uno que tiene un lapicito amarillo aquí que dice crear nuevo campo o campo nuevo. Le doy clic y pongo el nombre que me están pidiendo. ¿Y es cuál? Departamento, o sea, dep-nom, nombre del departamento. Tengo que poner el nombre, el tipo de ese campo. Entonces ustedes ven que aquí sale entero de 32 bits, entero de 64 bits, número decimal, texto y fecha. Realmente nosotros los que manejamos aquí son número decimal, real, texto en cadena y fecha. Estos otros son para códigos de barra. Entonces, muy importante que lo tengamos en cuenta. Esto es de texto. Recuerden que por allá nos decían que poner una longitud de 30 para otro proceso que vamos a hacer de coberturas, pero pongámoselo también a este. Entonces, pongámosle que la longitud del texto puede tener hasta un máximo de 30 caracteres. Entonces lo coloco ahí, ¿cierto? Y entonces ya tengo ese datico que es para colocarle a la tabla de atributos el nombre del departamento. Me paro en él y escribo Putumayo, ¿cierto? Entonces ya tengo el primero. Perdón, ¿qué pasó aquí? Pero que se me borró. Segundo, algo me pasó aquí. Segundito. Creo que se me bloqueó. Se me bloqueó este.
Entonces, tabla de atributos, hablo mi tabla, ahí está. Le alcancé a dar doble clic, entonces me lo cargó 2 veces. Muy importante tener en cuenta eso, que no nos quede 2 tablas de atributos abiertas al tiempo, porque se nos bloquea, no nos deja hacer los cambios y uno se enreda. Entonces, siempre que ustedes estén mirando, deben estar mirando en el QGIS cuántas tienen abiertas, que es muy importante, ¿cierto? Entonces, mire, yo en este momento tenía esta tabla abierta y esta otra. Entonces, tengo que cerrar esta, que me quedaron dos. Yo tengo esto y esto. Entonces, de en QGIS tengo estos dos. Por tener esa duplicada, no me dejaba trabajar. Entonces, vuelvo otra vez, coloco este. Voy a crear un nuevo campo. Ese nuevo campo lo vamos a llamar, que es el nombre del municipio, ¿cierto? Entonces, le colocamos, como dice ahí, mun, o sea, municipio guión nom, ¿cierto? Texto 30 y le digo aceptar. Entonces, ¿cuál es el nombre del municipio? Mocoa. Escribo Mocoa y ya me queda listo. Me voy a crear otro nuevo campo. Ese campo que me está diciendo es el nombre del predio. Entonces, nom, ¿cierto? Es el nombre del predio. Entonces, el nombre del predio, nom, ¿cierto? También es de texto y le voy a poner 30. Le doy a aceptar y el predio se llama La Pedragosa, ¿cierto? El nombre del predio. Creo un nuevo campo. Entonces, aquí ya sí pongámosle mucho cuidado, porque aquí vamos a utilizar otra herramienta que es la que nos va a ayudar a nosotros a medir el área, ¿cierto? Entonces, vamos a crear un nuevo campo. Ese campo lo vamos a llamar, vamos a cambiarle un poquito lo que decía ya, y vamos a llamarlo área guión bajito y vamos a ponerlo en hectáreas. En hectáreas. Recuerden lo que les dije ahorita, tiene que ser número decimal porque número entero de 32 y número entero de 64 bits es para códigos de barras. La longitud la podemos dejar en 10, pero pongámosle una precisión de 2 decimales. Entonces le pongo 2 y ahí ya nos queda listo. ¿Cómo calculo el área? Para eso me voy acá donde está este que parece un abaco que dice abrir calculadora de campos. Entonces le doy clic a la calculadora. Cuando ustedes abren la calculadora se van a dar cuenta que le permite aquí crear un nuevo campo o actualizar un campo existente, ¿cierto? En este momento nosotros ya creamos el campo, entonces le digo actualizar. ¿Y cuál voy a actualizar? Pues el del área en hectáreas, ¿sí? Para eso yo busco acá por la lupita cuál será el que estoy haciendo. Entonces me voy aquí en este caso a geometría. Le doy doble clic y aquí me muestra un montonón de herramientas para la parte de geometría, ¿cierto? Si yo escribo aquí área, entonces me dice que hay un área que está con pesos y otra área sin pesos. Entonces aquí tengo que tener mucho cuidado. La que dice pesos, aquí en la función, en la descripción, me dice de qué se trata. Devuelve el área del objeto actual. El área calculada por esta función respeta tanto la configuración del elipsoide del proyecto, que ya vimos que es el Magna Sirgas, ¿cierto? Actual, como el de las unidades de área. Entonces, ese es. Y miremos en cambio el área sin pesos. Devuelve el área de un objeto de geometría de tipo polígono. Los cálculos siempre son planimétricos en el sistema de referencia especial SRE de esta geometría de las unidades del área. Entonces van a ver que eso va a dar unas diferencias. Entonces, debo utilizar siempre el que tiene pesos, porque ese está calculado en
mi polígono, ¿cierto? Entonces, para poder hacer el cálculo, ¿qué hago? Le doy doble clic y entonces pasa al tablero donde se hacen los cálculos. Entonces, ustedes van a ver aquí, tiene un igual, un más, menos, dividir, una serie de cosas, multiplicar, elevar a una potencia y otros mandos que son importantes para aprender a manejar más adelante. Entonces, en este momento ustedes tienen el área, pero esa área, como vemos aquí previsualizada, está en metros cuadrados, como lo vimos cuando descargamos el archivo de la página del IGAC y dijimos vamos a darlo en hectáreas. Una hectárea es un área que está conformada por un polígono cuadrado que tiene 100 metros a cada lado, que eso vienen siendo 10.000 metros cuadrados. Entonces, debo dividir esa área de metros cuadrados en 10.000, porque de esa manera se me convierte en hectáreas. O sea que esas son 96 hectáreas. Le digo aceptar y ya tengo el área de mi polígono de la finca de don Pedro La Pedragosa, ¿cierto? Ahora vamos a crear el perímetro que nos están pidiendo, pero lo vamos a hacer por el otro método. Aquí estábamos creando un nuevo campo. En este nos vamos a ir directamente a la calculadora de campos y vamos aquí donde dice crear un campo virtual. Perdón, crear un nuevo campo que ya está marcado. Entonces ese nuevo campo lo vamos a llamar, como nos decía ahí, perímetro, ¿cierto? Entonces, perímetro del predio. Recordemos, el campo debe estar en número decimal real, ¿cierto? Y le vamos a poner dos decimales en su precisión. Entonces, lo mismo que hicimos ahora, solo que para perímetro. Y como ya nos dimos cuenta, debemos tener el símbolo peso, ¿cierto? Y aquí tenemos perímetro. Entonces aquí nos dice, nos devuelve la longitud del perímetro del objeto actual calculado por la función, ¿cierto? En las unidades, pues en el geoide, en el elipse que estamos manejando. Entonces le doy doble clic y ya lo tenemos acá. Ahí nos da el perímetro en metros, le doy a aceptar y ya tengo el perímetro hecho. O sea, en este momento ya tengo hecho el trabajo que me estaban pidiendo. Le digo guardar, ¿cierto? Y dejo de editar. Ya tengo mi tabla de atributos. ¿Dónde tengo mi tabla de atributos? En un archivo shape que se llama La Pedragosa, el cual tiene la tabla de atributos que si la voy a consultar, me aparece todo lo que ya hicimos. ¿Sí? Ya tengo mi tabla hecha. Adelantándonos aquí un poquito, o miremos, antes de adelantarnos, miremos algo importante, que es acá en la carpeta. ¿Se acuerda de dónde estábamos en capas? Perdón, me voy a volver aquí un poquito. Me voy a volver acá. Estábamos en descargas, en la Pedragosa, ¿cierto? En capas. Entonces, miren que aquí se me crearon las capas de archivo shape. No me quedó cargado donde había dicho los polígonos. Entonces debo pasarlas allá porque no hice bien el recorrido hasta polígonos. Entonces debe pasar. Bueno, no lo puedo ya cambiar en este momento porque está montado en la plataforma. Pero bueno, puedo hacer algo que es hacerlo bien. Entonces me vengo nuevamente a la Pedragosa, que ya tengo todo hecho. Le digo acá, exportar, guardar a objetos como. Entonces lo mismo en este, me busco acá, ¿cierto? Me voy a polígonos. Ahora sí lo escribo. La Pedragosa. La Pedragosa. Entonces cojamos este, pero quitémosle esta extensión. ¿Cierto? La Pedragosa, le digo guardar y entonces ahí va a quedar guardado.
en Magna Sirgas con todos los daticos, con todo lo que habíamos dicho, ¿cierto? Tan, listo. Y le digo aceptar. Listo, quedó bien guardado. Ya vemos aquí que ya me lo cambió por otro color. Entonces, este lo puedo eliminar. De una vez, eliminar capa. ¿Qué pasa? Quedó eliminada del QGIS. Pero si vemos, la capa todavía existe aquí. ¿Cierto? Todavía existe. Entonces, en este momento ya sí me deja eliminarla. Y en polígonos, miremos la pedragosa. Mire, el archivo shape que me estaba hablando, que me dijo que debería crearlo, es este. Pero resulta que este archivo jala todos estos otros. ¿Qué quiere decir eso? Ah, que es que yo al profesor le voy a mandar este que es el shape. Resulta que si usted me manda ese, todos los otros tienen la información de las tablas de datos y de todo lo que ustedes hicieron. O sea que se pierde la información. Tiene que estar todo completico. Pues cuando yo jalo un archivo de estos, se me va completo para acá. Entonces es importante. De igual manera, yo por ejemplo, este de la Pedragosa lo puedo eliminar capa, ¿cierto? Ahí ya no la tengo, pero como estoy acá en mi archivo, yo cojo este que dice shape, lo jalo acá y lo suelto, ¿cierto? Ahí me quedó. Vamos a hacerle aquí el zoom. Zoom a la capa. ¡Ja! Ahí sí lo botamos. Ahí algo pasó. De pronto en esa grabadita que habíamos hecho, como monté unos sobre otros, veo que la embarré. Vamos a ver qué pasó. Ojalá el que no era. Vamos a ver qué pasó aquí. Voy a borrar este. Eliminar. Eliminar capa. Eliminar. ¿Cierto? Voy a ver el archivo nuevamente y miro qué fue el que cogí. Sí, yo cogí el shape. Bueno, entonces algo hice. Entonces hagamos a ver qué pasa si lo traigo por este lado. Este es un archivo de tipo vectorial, ¿cierto? Entonces capas, añadir capa vectorial. Entonces aquí me está preguntando dónde está la capa, ¿cierto? Me voy a añadir. Entonces me voy a buscarla y me voy acá a esta. Vamos a ver, abrir. Le digo añadir. Ahí la tengo la pedragosa, cerrar. Pero por lo que veo sí dañé el archivito. Bueno, pero bueno, ya ustedes espero que lo hayan entendido, lo hayan visto bien y les haya quedado claro ese punto. Veamos a ver si de pronto el que tenía, que había hecho antes, vamos a ver si de pronto por aquí me había quedado guardado. No, ya lo había borrado. Bueno, no hay problema. Listo. Entonces, la Pedragosa. Veamos a ver qué pasa si cargo el proyecto La Pedragosa. Ahí me está cargando el proyecto en otra página. El proyecto se nos dañó. Aparentemente, se nos dañó. Cerrar. Aquí lo estoy viendo. Vamos a ver. La Pedragosa, mire, aquí aparece que está dañado, ¿cierto? Bueno, ahí lo dañé. Vamos a ver qué nos aparece. Acá no, tabla de atributos no sale. O sea, en esa transferencia del uno al otro lo dañé. Pero bueno, es importante que de pronto ustedes hubieran visto lo que pasa cuando maneja uno esto de esta manera, ¿cierto? Otro puntico clave o bueno que les puede servir a ustedes es acá en propiedades, o sea, botón derecho, propiedades, ustedes pueden abrir lo que es
en la parte de este que sale aquí, que es simbología, este que tiene estas brochitas, simbología, ustedes pueden buscar uno como este, por ejemplo, este rojito. Le dicen aplicar, aceptar y ya nos queda, podemos borrar este otro. Ah, no, sí se dañó la pedragosa. Véanlo acá. Lo que pasa es que parecía que hubiera aparecido, pero no. Se dañó del todo. Es este el que está. Hagamos el cambio, la transformación en este. Propiedades. Me voy a la brochita. Escojo cualquiera de estos. Este, por ejemplo, le digo aplicar y aceptar. Y miren, lo pueden trabajar así más fácil. Lo ven mejor. ¿Sí? Y vamos a hacer otra cosa que es cargar un componente que les va a servir mucho a ustedes, un complemento. Nos vamos a complementos y en ese administrar e instalar complementos, me voy acá y él me dice, mire, estos son los complementos que usted tiene instalados. Estos son los que no tiene instalados. Estos son los actuales. Este es instalar a partir de un zip, o sea, de algo que viene empaquetado. Y aquí en configuración. Yo les recomiendo que chulen todos estos. O sea, que compruebe si hay actualizaciones de lo que tienen instalado, que muestre también complementos experimentales. Muchas veces en esos tutoriales que ustedes están viendo en internet, pues dicen no me sale el complemento y es porque a veces es experimental o porque es un complemento que ya está obsoleto. Entonces, si los cargo aquí todos, pues todos me van a salir. Entonces me voy a todos, pero el que yo quiero que ustedes instalen es Quick Mapa Service. Este Quick Mapa Service. Este de Quick Mapa Service les va a permitir a ustedes cargar los mapas de QGIS, perdón, ya lo voy a ver acá. Entonces me vengo aquí al donde dice web y me dice Quick Map Service. Entonces pueden bajar estos, sobre todo, miren, los de Google, híbridos, todos estos, o sea, aquí tienen de todos estos, tienen los de Waze, tienen un montón de la NASA, de R y de muchos. Profe, que a mí no me salieron todos esos. ¿Qué tengo que hacer? Ah, bueno. Entonces me voy aquí donde dice Settings. ¿Cierto? Cuando cargue el Map App Service, digo Settings y me voy aquí donde dice Más servicios y le digo que descargue todo el paquete, ¿cierto? Le doy a aceptar y en visibilidad yo escojo cuáles quiero ver, ¿cierto? Si quiero todos o si quiero solo ver los de Google o los que yo quiera. Le digo guardar. Entonces, cuando voy aquí a la web, me voy a Quick Map Service, me voy a los de Google y le digo que va a cargar el híbrido de Google. ¿Cuál es el híbrido? Es como el que ustedes ven en su celular de Google Maps, pero también con vías y todo. Entonces lo cargo. Entonces mire que aquí ya me aparece la finca de Don Pedro, la Pedragosa, ¿cierto? Que está en la vereda la Pedragosa, ¿sí? Entonces miren, ahí la tienen. Y sobre este es que ustedes van a tener que sacar para las otras semanas, no para esta, sino para la otra, lo que son las áreas de bosque, las áreas de cultivos y las áreas de pastos. ¿Sí? Calcularlas, medirlas y hacer el trabajo. Bueno, siempre se nos alargó un poquito la clase. ¿Dudas, preguntas? Te escucho, Rosa. Sí, a mí me llega a pasar lo que su merced le, perdón, le acabo de pasar ahí, que al momento de, mejor dicho, que pasó la información mal y se ¡Ah! dañó el archivo, entonces toca volverlo a crear desde cero. Toca volverlo a crear desde cero. Por eso lo ideal es, antes de comenzar, crear uno bien las carpetas y fijarse que cuando vaya a grabar la información de la carpeta, la grabe en el sitio que es.
Mira que al jalar y pasar la información de una carpeta a la otra y como fuera eso tenía abiertas las capas, entonces se dañaron, ¿cierto? Entonces lo ideal es eso. Y ya cuando ustedes tengan hecho su trabajo, recuerden muy bueno, entonces tómenle una imagen, un PDF, también a lo que hicieron, ¿cierto? Pongamos aquí que el PDF tiene su tabla de atributos, entonces pongan el PDF con su tabla de atributos, tómenle una imagen y me la mandan además de, porque recuerden que ustedes deben coger este, este que tenemos aquí de la pedragosa, estas capas del proyecto, ¿cierto? La pedragosa, con todo lo que tienen cerrado, deben estar cerrado. No le den aquí en este momento empaquetar, sino que ustedes guardan, cierran el QGIS, ¿cierto? Lo cierran bien, lo cierran y ya con el cerrado, ya sí empaquetan este archivo, ¿cierto? Entonces, comprimir, por ejemplo, yo aquí lo puedo comprimir en cualquier zip, por ejemplo, entonces archivo zip. Entonces, ahí me lo comprime y aquí ya me quedó comprimido, ¿eh? Aquí está la pedragosa comprimido. Entonces, ahí lo tengo y ese es el que ustedes mandan. Y ahí, qué bueno que vaya, como les digo, la imagen que le tomaron con lo que hicieron también en PDF. ¿Sí? Eso que su merced hizo ahí, yo no lo puedo exportar a PDF desde ahí. No, no te entendí. Su merced hizo el mapa, subió la capa, bueno, hizo todo el proceso. Después Sí. de que se termina de hacer el mapa, yo no puedo exportar eso que hice ahí en un PDF. Ah, pero ese es más adelante cuando aprendamos a hacer ya las presentaciones y las hacemos en PDF y las hacemos georreferenciadas y todo, ¿cierto? Que ese es como para lo que vamos más adelante. Sí, o sea, el QGIS sí tiene esa facilidad en el QGIS, pero esa es la última tarea que vamos a hacer en QGIS, ¿cierto? Y otra Es, pregunta, profe, qué pena. Yo dime. descargué un QGIS, pero descargué uno creo que está muy desactualizado porque yo descargué como la 3.16 o algo así. Ah, pero no tienes problema, esa funciona muy bien. La 316, todo lo que sea de 3 en adelante funciona muy bien, no ¿Y tienes tiene las problema. mismas funciones que la 342 o tengo Para, problemas porque alguna sí, función me haga falta? para este básico función tienen las mismas funciones. Ya es que esos nuevos, por ejemplo, hay unos complementos que normalmente los tiene uno que cargar, pero ellos ya se los metieron dentro del software, como por ejemplo para crear curvas de nivel y cosas como esas. Hay otros que ya le han agregado para hacer cortes. Hay otras cositas, pero eso no lo vamos a trabajar en este curso, ¿cierto? Ah, listo, profe. Correcto. Entonces, ese que estás usando te trabaja muy bien. Bueno, ¿qué otra pregunta, qué otras dudas tenemos por ahí? Bueno, entonces, muy bueno que descarguen, como les digo, el QuickMap Service, ¿cierto? Ya hay otros también, OpenLargest Plugin, que también carga otros mapas. Este comprobador de topología, pues ya lo traen estas versiones nuevas. Este Q-Consolidate también son ya viejitos, entonces estos ya no los montamos. Recuerde que para esta semana tenemos la guía de manejo GPS y el archivo vectorial con lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Ya después en la otra semana trabajaremos el de coberturas dentro de la finca de Don Pedro y la lista de verificación de errores de información geográfica, que son los errores topológicos. Y por último,
diligenciaremos el formato único nacional y haremos la presentación del mapa para la solicitud del aprovechamiento forestal. Entonces, eso es lo que tenemos. Les recuerdo preguntas como si no he participado en el foro, lo pueden hacer hasta el último día. Si no he presentado la evidencia, la puedo presentar. Si me quedó una D en la calificación, vuelvo y presento. Cuando vean una D de deficiente, pues miren los comentarios que les hice en la evaluación. Si ustedes se fijan, la evaluación yo utilizo la lista de chequeo, que ustedes ven que cada evidencia tiene su lista de chequeo y basado en eso les califico. Y en estas sesiones en línea grabadas, pues les queda la información y cómo hacer la evidencia, cómo presentarla, ¿cierto? Entonces, con eso no se les olvide a los que no han mandado la cédula, pues la copia del documento de identificación. Y esta la sube también su merced en YouTube, como subió la otra, porque en mi caso yo no tengo correo Sena. Sí, no, ese de YouTube está muy fácil. Como les mostré ahorita, ustedes vienen a su plataforma, ¿cierto? Ingresan a la plataforma y cuando ingresan a la plataforma, se van donde dice, bueno, entramos a nuestro programa y me voy donde dice sesiones en línea, ¿cierto? Sesiones en línea. Aquí están los links para el enlace. Pero aquí abajo están las grabaciones. Entonces, mírenla, aquí en verdecito está la grabación, ¿cierto? Y aquí tienen dos formas de acceder a la grabación. Una es copiando este link y pegándolo en su navegador. Por ejemplo, aquí lo pego en el navegador, lo pego ahí y me carga de una lo que es la clase que vimos, ¿cierto? Ahí la tienen y la pueden ver. Y pueden adelantar, atrasar, hacer pues todo. Lo agrandan, ¿cierto? Ese no hay problema. Y si no, también lo pueden hacer directamente acá dando clic en este verdecito, que es también lo lleva directamente al YouTube, ¿cierto? Ahí está. Cualquiera de los dos les funciona muy bien. Bueno, ¿qué otra duda? ¿Qué otra pregunta? Bueno, entonces, pues no les agradezco a todos su participación. Realmente, pues quedo muy contento con todos los que estuvieron hoy. Espero que los que necesiten consultar los videos lo hagan. Yo espero que ya se grabe bien, lo monto a mi canal de YouTube y les anexo el link para que puedan ver, repasar o profundizar en alguna de las partes que hicimos el día de hoy. A todos ustedes, pues si no hay más preguntas, les deseo una feliz noche y damos por terminada esta sesión en línea. Listo, profe, muchas gracias. Gracias a todos. Con mucho gusto. Gracias, profe. Con mucho gusto. Entonces, detengo Gracias, aquí la profe. grabación.